Hasta ahora nos hemos enfocado en generar componentes básicos, por así decirlo. Más allá de que ellos tengan props y children, siguen careciendo de una lógica de programación más profunda. Dentro del ecosistema de React existen dos tipos de componentes. Componentes sin estado, que son los que ya conoces, y componentes con estado, también llamados stateful. Justo de estos últimos vas a aprender ahora. Pero, ¿qué es un componente stateful? Bien, los componentes con estado o stateful son aquellos componentes que te van a permitir modificar su información interna a partir de eventos e interacciones con el mismo. Ya que, si lo pensamos por un momento, los componentes sin estado toman toda la información necesaria para renderizarse al momento en que son utilizados, pero desde ese momento ya no podés volver a interactuar con ellos para cambiar su contenido. Pensá por un momento en un componente sencillo como un contenedor, que tiene dentro una imagen y que vos querés al dar clic quede con un estilo visual como de elegido. En este escenario, un componente sin estado no sabrá cómo reaccionar ante el evento del clic, pues su única función es la de mostrarse en pantalla. Ahora bien, si este fuera un componente con estado, él mismo podrá reaccionar ante el evento que se dispare, en este caso el clic, y actuar en consecuencia, ya que justamente al ser un componente que conoce y puede manejar su estado, estará compuesto de varias cosas adicionales, además de las props y los children. Pero para comenzar, veamos primero cómo podés crear un componente con estado. Lo primero que tendrás que hacer será importar React, como tradicionalmente se importa, pero esta vez con un pequeño adicional. Antes del from, es necesario especificar que también querés importar el objeto component. Esto lo tendrás que especificar entre llaves y tu línea deberá verse así. Algo de suma importancia a tener en cuenta es que los componentes con estado dejan de ser funciones nativas de JavaScript, sino que ahora deberán ser clases. Wow. Este es un cuadrado ordinario. Oye, despacio, cerebrito. ¿Una clase? ¿Qué es eso? Las clases, y ojo que no estamos hablando de CSS, son un tipo de datos especial dentro de los lenguajes de programación y sobre todo si se trabaja bajo el paradigma de programación orientada a objetos. Pero no nos vayamos por las ramas. Volviendo al componente. Para que el mismo pueda ser una clase y no una función, tendrás que hacer esto. Como lo podés ver, aquí se usan las palabras reservadas class y extend y a su vez el objeto component que se importó junto con React. Y obviamente después de la palabra reservada class va el nombre que vos le quieras dar al componente. Básicamente lo que está sucediendo aquí es que se está creando un componente llamado imagen y el mismo usará como referente al objeto component que se importó previamente y ya nos da React. Acá, todo lo que vos querés que le suceda al componente lo tenés que definir adentro de esa clase. Algo muy importante es que para poder definir los elementos visuales que se quieren renderizar, se debe utilizar un método llamado render, el cual deberá tener dentro un return con los elementos que se desee renderizar. Algo así. Es decir, donde un componente que no tenía estado usábamos return y poníamos ahí adentro el JSX, acá definimos el método render y adentro de ese método, junto con el return, todo el código JSX. No está de más aclarar que al final del archivo debe estar la tradicional línea que exporta el componente para que se pueda importar y utilizar desde otro componente. Y listo, eso es todo. Como te das cuenta, no es tan compleja su definición, aunque ojo, hasta acá este es un componente tradicional, faltaría agregarle los demás comportamientos deseados, pero de momento viene bastante bien entenderlo así. Obviamente, para poder usar este tipo de componente en tu aplicación, el proceso seguirá siendo el mismo de siempre. Lo tenés que importar y después lo puedes usar en el lugar que quieras. Veamos entonces cómo sería todo este proceso con algunos sencillos ejemplos. Entonces, supongamos que quiero transformar mi componente tira de películas en un componente stateful. ¿O qué recaudos debería haber tenido en cuenta si desde el principio me hubiese dado cuenta de esto? Bueno, vamos a tener que hacer tres cambios. Primero que nada, en la línea número 1, donde importamos React, también vamos a implementar el component, elemento que también tenemos que importar y nos trae React, fundamental para hacer componentes stateful. En segundo lugar, debemos modificar la línea que habíamos definido como function y el nombre del componente. En vez de function va a aparecer la palabra class, en minúscula, y en vez de estos paréntesis clásicos de una función, vamos a poner extends component. Cabe resaltar que este component hace referencia a este mismo component que importamos acá. ¿Qué más? Bueno, donde retornábamos todo el código JSX, lo vamos a circular y lo vamos a envolver en un método llamado render. Y listo. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Bastante bien, ¿no? De este modo pasamos un componente que sea de stateless a stateful. Recordemos, tenemos que pulir la línea número 1, hacer que sea una clase y luego el método render.
Si vamos a nuestro navegador, vemos que esto sigue andando sin ningún problema, porque lo único que hicimos es transformar nuestro componente stateless en uno stateful. Bastante más sencillo de lo que pensabas, ¿no? Ahora es tu turno de crear un componente stateful y comenzar a familiarizarte con este nuevo tipo de componente.